Buenos días tengan todos. En este momento vamos a hacer la socialización de nuestro análisis estadístico que se enmarca en la clase de Estadística para las Ciencias Sociales, donde buscamos hacer un análisis acerca de la relación existente entre participación y conocimiento acerca de la asamblea universitaria. Cabe anotar que esta aprobación se da el 31 de enero de 2020, tras un proceso de agitación y paro que hubo en el semestre anterior, en el 2019, segundo semestre, donde los estudiantes exigían esta aprobación de este órgano colegiado para poder tener una participación efectiva e incidente dentro de la universidad. De ahí que para nosotros es pertinente identificar y caracterizar el conocimiento que poseen los estudiantes de la Facultad de Ciencias y Educación acerca de la creación y la implementación de nosotros. Tenemos pues esos objetivos, caracterizar ese conocimiento en relación a la participación. A continuación podremos ver cómo nosotros realizamos ese análisis, tomando pues en primera instancia como población a las personas, a todos los proyectos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, específicamente la licenciatura de Ciencias y Educación. Allí encuestamos 203 encuestas en la que, como se puede observar, están los 10 proyectos curriculares distribuidos por porcentajes que oscilan entre 6% de participación de nuestras encuestas y el 18%. Seguimos entonces identificando que para tal efecto nosotros realizamos unas preguntas en nuestra encuesta para poder identificar aspectos propios de lo que las personas conocen o desconocen frente a la aprobación y la implementación de la asamblea universitaria. Cabe resaltar que para nuestro análisis y específicamente para la recolección de la información, tomamos en cuenta la encuesta como principal medio de recolección de información, donde pues establecimos preguntas de 3 tipos: abierta, cerrada y mixta. Cada una nos permitían identificar información relevante, algunas nos permitían precisar información, otras nos permitían ahondar en cierta información de interés para nosotros, y pues veremos a continuación que para nuestro análisis de información, representación estudiantil entre estas dos carreras, pues en promedio es lo mismo. Sin embargo, pasemos a las carreras que menos calificación en la tendencia central tuvieron, y es que inglés tiene un conocimiento nulo acerca de la representación estudiantil que va a tener la asamblea o la implementación de la asamblea, mientras que la licenciatura en pedagogía infantil desconoce por completo cuáles son los periodos institucionales. A simple vista pueden ser razones muy triviales: de pronto no fueron el día de la encuesta quienes sabían de ello, o no tienen la experiencia suficiente en procesos asamblearios para ahondar en esa información. Sin embargo, en el peor de los casos puede tener que ver con corrupción institucional o tergiversación en la tradición epistemológica de los proyectos curriculares en sí. En los medios de información, mi compañera Aleja les va a dar una breve explicación de cómo no pudimos tener en cuenta esto para el análisis del conocimiento. Adelante. Gracias. Aleja, por favor. Como lo mencionaba Miguel, nosotros consideramos en el momento de realizar el diseño de nuestra encuesta, consideramos que los medios de información a través de los que las personas se notifican y conocen, de pronto podía incidir en los grados de conocimiento de las personas. Lo tuvimos en cuenta la recolección de la información, también lo sistematizamos, pero a la hora de tabularlo pues nos dimos cuenta que esto era muy disperso, que hacía falta precisar un poco más en aspectos claves, y que por la magnitud de lo que esto implica, eso era objeto de análisis mucho mayores. Sin embargo, como vemos en la diapositiva, pues nosotros sí sistematizamos esa información y nos dimos cuenta de unas cosas acá bien interesantes que las vemos en las diapositivas. Por ejemplo, que a través del medio por el que la gente más se notifica es redes sociales. Nosotros lo relacionamos ahí con un logo de Facebook, porque la mayor cantidad de personas pues lo hacen a través de esa red social. Sin embargo, es simbólico porque hay otras redes sociales que inciden, que a través de las que las personas se informan, como WhatsApp, Instagram, etc. Y vemos que las personas se informan muy poco a través de la prensa.
¿sí?, en relación a los demás medios de comunicación. También identificamos que el voz a voz tiene también alta preponderancia, por lo que podemos entender que a eso se deba algunos desconocimientos o imprecisiones más bien que tienen las personas acerca de cosas clave, como mencionaba anteriormente Miguel, acerca de la asamblea universitaria, por ejemplo, los periodos institucionales, que es algo que se ve que, digamos que hay un poco menos de conocimiento que otras cosas, como por ejemplo los objetivos de la asamblea. Les va a dar una breve explicación de cómo no pudimos tener en cuenta esto para el análisis del conocimiento. Como lo mencionaba Miguel, nosotros consideramos en el momento de realizar el diseño de nuestra encuesta, consideramos que los medios de información a través de los que las personas se notifican y conocen, de pronto podía incidir en los grados de conocimiento de las personas. Lo tuvimos en cuenta la recolección de la información, también lo sistematizamos, pero a la hora de tabularlo, pues nos dimos cuenta que esto era muy disperso, que hacía falta precisar un poco más en aspectos claves y que por la magnitud de lo que esto implica, eso era objeto de análisis mucho mayores. Sin embargo, como vemos en la diapositiva, pues nosotros sí sistematizamos esa información y nos dimos cuenta de unas cosas acá bien interesantes que las vemos en las diapositivas. Por ejemplo, que a través del medio por el que la gente más se notifica es redes sociales. Nosotros lo relacionamos ahí con un logo de Facebook, porque la mayor cantidad de personas pues lo hacen a través de esa red social. Sin embargo, es simbólico porque hay otras redes sociales que las personas se informan, como WhatsApp, Instagram, etc. Y vemos que las personas se informan muy poco a través de la prensa, ¿sí?, en relación a los demás medios de comunicación. También identificamos que el voz a voz tiene también alta preponderancia, por lo que podemos entender que a eso se deba algunos desconocimientos o imprecisiones más bien que tienen las personas acerca de cosas clave, como mencionaba anteriormente Miguel, acerca de la asamblea universitaria, por ejemplo, los periodos institucionales, que es algo que se ve que, digamos que hay un poco menos de conocimiento que otras cosas, como por ejemplo los objetivos de la asamblea universitaria, que vemos como más homogéneo, que las personas conocen un poco más que otros aspectos. Continuamos con el aspecto de la participación. Para la participación nosotros tuvimos en cuenta dos posibles escenarios de participación estudiantil dentro de la facultad. Por un lado, veíamos la participación en espacios asamblearios. Allí caracterizamos tres escenarios. Está las asambleas generales, que son el grueso de la comunidad. Por otro lado, las asambleas de facultad, donde pues está cada una de las facultades tomando pues las decisiones que le atañen, y finalmente las asambleas por proyecto. Por otro lado, entendimos la participación en escenarios extracurriculares, entendiendo que de pronto existía alguna participación de las personas en estos escenarios. Lo veremos posteriormente. Aquí les voy a dar la palabra pues para que Miguel les explique un poco qué entendimos y qué conclusiones salieron un poco a la luz de la participación asamblearia. Continúa, Miguel, por favor. Gracias, Aleja. Bueno, participación asamblearia. O sea, evidentemente tenemos los dos criterios ahora, que son, como anteriormente, la atomización por proyectos curriculares, debido a que es pues la cultura universitaria. Pero el segundo criterio tiene que ver con las tres instancias asamblearias posibles que habían durante todo este fenómeno social. En esta gráfica podemos ver la dispersión de las mismas, es decir, se ve que generalmente las personas asisten menos a la asamblea general y más a la asamblea por proyecto. En la escala, pues realmente es de la mayor a la menor, exceptuando inglés, que es la más baja. El pico más alto llega como a un 79% de participación aproximadamente. Mientras que inglés está por debajo de un 40% en la participación de la asamblea por proyecto. Interesante en este análisis de dispersión es que hay unos proyectos en donde se entrecruza la participación más extensa y la más mínima, o mejor dicho, el espacio más grande y el espacio intermedio, como aquí en licenciatura en pedagogía infantil. Sin embargo, la asamblea por proyectos es en donde más siguen asistiendo.
En matemáticas, pues es muy equilibrada la participación en la asamblea de facultad y la asamblea por proyecto, pero pues ya es un poco más abismal la participación en los espacios asamblearios generales por estas tres carreras. Mm, bueno, sí, aquí hay un entrecruce, ¿no? Sobre todo en inglés, o sea, en donde menos se participa es en la de proyecto, pero los de inglés prefieren ir a la general. Eso es bastante interesante. Y en la facultad de esta columna es pues, para ver cómo es el promedio entre las demás. Así que es, en últimas, algo se puede decir homogéneo. Pues como vemos en esta gráfica, o sea, exceptuando inglés, la tendencia no es como muy abrupta y en toda la facultad la comparación es relativamente homogénea. Eh, en ese sentido, pues en base, digamos, a estas dos gráficas, la de tendencia central y la dispersión, podemos ver o llegar, digamos, a unos análisis en cuanto a la democracia en sí y en cuanto al financiamiento y la economía en cuanto a la misma. El que la participación esté por sobre el 60% es algo atípico en comunidades o culturas democráticas, o sea, para llevarlo a un espectro más amplio, podemos hablar de la situación nacional. O sea, en Colombia la participación democrática ha superado el 50%. Pero pues realmente, cuando eso pasa, eh, la democracia en sí empieza a colapsar porque la democracia no contempla que haya una participación tan elevada, cuando pues históricamente, al menos en este país y en lugares similares en América, la participación democrática está, no sé, entre un 15, un 20, un 25%. Entonces esta tipicidad es como una superación o digamos una decadencia del paradigma democrático y por ende una luz de superación del mismo. Ya que los espacios no dieron o los recursos no dieron para realmente llegar al 100%, porque por experiencia podemos decir que cuando el fenómeno estaba más álgido, la tormenta social era bastante latente, no habían graderías, no había lugar, no había ni siquiera el sonido para que todos pudiesen ser escuchados y participar. Sin embargo, el que haya una participación del 60%, aunque no quiere decir que todos tengan una justa inclusión, se puede decir que este modelo está contemplando formas más allá de la democracia, como por ejemplo gobiernos de muchedumbre o gobiernos de tiranías de mayorías estudiantiles. Eso pues ya nos lleva a unos nuevos estadios de la moral. En cuanto a los escenarios extracurriculares, mi compañera Aleja, por favor, preséntanos esta diapositiva y yo hago el análisis de la gráfica, si eres tan amable. Claro que sí. Entonces, entendemos también, por otro lado, la participación en otros escenarios, por lo tanto, escenarios extracurriculares. Allí caracterizamos tres escenarios posibles, digamos, de incidencia en participación. Por un lado, como vemos en la diapositiva, están los grupos institucionales, todo aquel grupo que haga parte de la universidad, se vincule por algún lado de la universidad, tiene cabida allí. Por otro lado, grupos no institucionales, como grupos de estudio independientes que sean conformados por estudiantes o por profesores, pero de forma independiente, que no se vincule con la universidad ni tenga financiación de esta. Y por otro lado están las organizaciones estudiantiles, digamos, de carácter político. Entonces ahí pues queríamos identificar si estos escenarios de participación extracurriculares tenían alguna incidencia en el grado de conocimiento que poseen las personas que encuestamos acerca de la asamblea universitaria, de lo cual podemos observar el siguiente gráfico.
era de los que más tenía participación en las asambleas, pero en espacios extracurriculares no tiene tanta incidencia. Los otros están muy por el esperado, por así decirlo, pues o de pronto sea un poco más bajo de lo que esperábamos. Sin embargo, esta gráfica aguanta entrecruzarla con las dos anteriores y nos surgió esta gráfica que es un poco difícil de entender en el sentido de que está combinando la tendencia central de la participación en asambleas, que son las barras azules, y está graficando la participación extracurricular de manera porcentual entre los encuestados del proyecto y las personas que hacían parte de este tipo de organizaciones. O sea, ya pues, no sé, de las ciencias así físicas no se espera mucho, es la verdad. Pedagogía infantil nos sorprende siempre porque están por fuera de este paradigma, o sea, no entendemos por qué no les afecta. O sea, puede que haya un sesgo en la recolección de la información, pero ellos sencillamente no obedecen a esto, así como inglés, o sea, es una cuestión interesante, o sea, esperamos no estar, digamos, sesgando la participación de alguien o echando prejuicios innecesarios, sin embargo, ellos son los que están por fuera de estas conductas sociales. En sociales, a pesar de haber tenido, digamos, como esa barra tan alta, esa cantidad de gente tan grande, la muestra poblacional fue muy grande, entonces en su propia población, en su propio muestreo, no es algo tan significativo y vemos la misma puja entre artes y sociales por este poder. De hecho, en artes hay un poco más que en sociales, pero y aquí la cuestión de humanidades, a pesar de no pertenecer a ningún espacio extracurricular político, el lenguaje es algo que por sí lleva ese mismísimo poder político, que bueno, pues digamos desde otra tradición se podría hablar de la espiritualidad, pero ellos específicamente lo ven por lingüística o por determinismo. Así que ese es el interesante análisis que hay que hacer con respecto a esta gráfica. Bueno, entonces para las conclusiones, les dejo con mi compañero Luis. Luis, adelante, por favor. Bueno, para hablar acerca de las conclusiones, es de vital importancia tener en cuenta la participación en los distintos espacios académicos, pero esta participación no es siempre sinónimo de conocimiento respecto a la asamblea estudiantil. Si bien la participación en los espacios asamblearios ofrece información a los estudiantes de la facultad, no necesariamente los que asisten a esta tienen un grado de conocimiento alto de la asamblea universitaria. Y de igual forma, en contraposición, no todos los estudiantes que participan de estas asambleas tienen un conocimiento de la asamblea universitaria. Para hablar más de esto, las únicas variables de participación de la asamblea no solo se pueden ver afectadas por el interés del estudiantado, sino por otros factores relacionados como a la sociabilidad, a los medios económicos y a todo lo que está referente a la estructura a la estructura y a la capacidad que hay de los espacios académicos para dar estas asambleas. Para hablar un poco más de esto, hay que destacar siempre la efectividad de estos mecanismos ante las contrariedades económicas y presupuestales que hay de distintos espacios hacia lo estudiantado y hacia la participación de los mismos. Para hablar de la importancia que hay en esto, se encuentra que una participación del 60% de las asambleas general no significa que, por ende, el 60% del estudiantado tenga un 100% de grado de conocimiento de la asamblea universitaria. Hay distintos factores como el interés, el prestar atención y demás factores como estos que no pueden ser tomados en cuenta tan a la ligera. También factores como la veracidad de la información que se maneja por redes sociales y demás son factores que se deben tomar en cuenta quizás para una futura revisión. Para más recomendaciones les abro paso a mi compañera Alejandra. Muchas gracias. Bueno, dentro de las recomendaciones nosotros, ¿qué hacemos? Pues a partir de las conclusiones, están varias entre ellas, como vemos en la diapositiva, consideramos que es importante que se contemple un muestreo, digamos, que sea proporcional al número de estudiantes adscritos a cada proyecto. Nuestras limitaciones de tiempo y de recursos varios no nos permitieron pues tomar en cuenta esos aspectos de proporcionalidad, pero consideramos que sí es importante tenerlo en cuenta para que el muestreo tenga mayor veracidad. Bueno, por otro lado, recomendamos
también que se tengan en cuenta otros aspectos, no solamente se vea a través de los proyectos curriculares, ya que nosotros pues tomamos como punto de referencia principal los proyectos curriculares. Los sugerimos esta gráfica que nos muestra que es importante de pronto tomar en cuenta a partir de la edad, donde podemos identificar, por ejemplo, que la participación ya se torna un poco más homogénea. Ya podemos ver que si lo vemos a partir de la edad, si bien pues hay una concentración mayor entre los grupos de 18, 19 años y 20, entre esos lapsos de edad, entre esos intervalos hay mayor incidencia pues de personas encuestadas, pero la participación en general se torna mucho más homogénea, aun cuando digamos que sí podemos ver que hay un bajo pues bastante considerable en la última edad, que es de 31 años, pero eso entendiendo también a la proporcionalidad de encuestados que tomamos en esa edad. Entonces, sugerimos que se haga a partir, por ejemplo, de la edad o de otros aspectos que acá no consideramos. También consideramos que pues podría entenderse para otro análisis da el tema de los medios de comunicación y la incidencia que estos tienen, pero frente al conocimiento que tienen las personas, ya no relacionado directamente pues con la participación, pero sí con el grado de conocimiento. Y muchas gracias, eso es todo. Gracias, gracias.